Ellos son los integrantes de Voz en Punto, quienes vienen a hacerles una extensa invitación a todos ustedes. Se van a presentar el próximo 8 de diciembre en el Teatro de la Ciudad, Teatro Esperanza Iris. Bienvenidos, señores, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Desmañanándose y preparando aquí la voz en la mañana. Pues cuéntenos sobre esta presentación que va a tener Voz en Punto en el Teatro de la Ciudad. Y nos da muchísimo gusto porque, bueno, ustedes se han presentado en grandes escenarios del mundo, se han presentado en casi todos los continentes, o si no, es que en todos los pues continentes. Pues ya nada nos falta, ahora sí que Oceanía. Oceanía es que, nada que más. Si nos ven en Australia, ya invítenos, porque ya hemos estado en África, en Asia, en Europa, por supuesto en América. Mira qué tal. Y hoy en día, a ver, cuéntenos cómo va a estar esta presentación que van a tener en el Teatro de la Ciudad, Teatro de Esperanza Iris, y con el concierto Si la música dejara de existir. Bueno, pues es el 8 de diciembre a las 8:30 en el Teatro de la Ciudad. Vamos a tener este concierto presentando este nuevo disco que bueno, aquí lo tienes tú en tus manos. Y bueno, va a ser un concierto muy padre porque, como siempre, Voz en Punto, bueno, tiene un repertorio bastante amplio y vamos a cantar desde música virreinal hasta Chespirito, bueno, hasta de Juan Gabriel vamos a cantar. Somos 6 voces a capela, hoy nada más venimos Luis y yo, dos integrantes, pero van a ver todo lo que se puede recrear con la voz humana porque finalmente, bueno, todos los instrumentos son muy bonitos, pero el más hermoso, yo creo, pues es la voz, ¿no? Y es el más valioso y es gratuito, fíjate. Eso, no nos cuesta, no, pues pero hay que cultivarlo. Sí, imagínate, sí. si yo quisiera cantar a estas alturas del partido, pues no, ¿verdad? Sí puedes, No, claro sí, que puedes. puedes. Nosotros impulsamos muchos proyectos para cantantes aficionados. Tenemos, por ejemplo, el coro de la Fundación Sebastián. Y ahí van desde doctores, amas de casa, abogados, actores, podrían ir conductores, es que te esperamos. Y de todas las edades, porque van niños, adolescentes, todo. Sí. A ver, cuéntenos, ¿de dónde musicalmente, de dónde a dónde vamos, qué autores tocan y por qué esta versatilidad? Porque muchas veces nos vamos con un género y demás. A ver, cuéntenos. Pues bueno, vamos a, como decía bien Pepe, a hacer piezas del siglo XVII, de Juan García de Céspedes. Vamos a hacer algunas cosas, por ejemplo, de música popular, porque vamos a tocar autores como Armando Manzanero, Juan Gabriel, ¿sí? Vamos a tener música de mariachi, de la música mexicana, que es ahora sí que la propuesta de Voz en Punto siempre ha sido la música mexicana. Entonces va a haber una diversidad. Es que hablar de música mexicana, bueno, es hablar de un mundo. Entonces la propuesta del grupo es música mexicana, pero ahí tienes, imagínate todas las regiones, todos los tipos de música, desde folclórica, música antigua en lenguas indígenas. Bueno, México culturalmente es riquísimo y musicalmente pues es una potencia. Entonces llevar todo esto al género solo de las voces pues es algo maravilloso. Yo creo que nos vamos a morir, no vamos a acabar de cantar todo lo que quisiéramos, pero bueno, la propuesta de Voz en Punto es música mexicana y bueno, México abarca pues todo esto. Pues les agradecemos en el alma que hayan estado con nosotros. Próximo 8 de diciembre, Teatro de la Ciudad, ¿verdad? 8:30 y ya están los boletos a la venta, ¿eh? Muchísimas gracias. Ellos son los integrantes de Voz en Punto.